Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, creo, le va a sonar muy familiar a muchísima gente. Esa extraña sensación de estar haciendo todo bien, pero sin avanzar. Es una sensación increíblemente común, ¿verdad? Es como estar corriendo en una cinta de gimnasio. Tienes un buen trabajo, ahorras lo que puedes, sudas la gota gorda, pero cuando levantas la vista, el paisaje es exactamente el mismo que hace un año. Totalmente. Hay un esfuerzo enorme, pero el desplazamiento es cero. Te sientes, pues, estancado. Justo, esa es la palabra. Y para entender de dónde viene esa sensación y, más importante, cómo salir de ella, hoy vamos a explorar los cimientos de una estrategia financiera muy particular. Nos vamos a enfocar en los dos primeros y cruciales pasos de un sistema diseñado por Tamir Khajan. Estamos analizando las 3 etapas y 13 pasos hacia la independencia financiera desarrollados por Tamir Khajan. Tamir es el creador y arquitecto de toda esta estrategia. También es el creador del canal de YouTube The Golden Path to Financial Independence y es el traductor oficial al hebreo de El hombre más rico de Babilonia. Es esta mezcla específica de ingeniería de sistemas moderna con sabiduría financiera ancestral lo que hace que este enfoque sea tan poderoso. Y hoy estamos analizando la etapa 1, pasos 1 y 2 de la estrategia. Y para arrancar, aquí hay una idea que lo cambia todo. No es el dinero lo que determina si alguien será libre, es cómo piensa al respecto. No se trata de ser pobre, se trata de pensar como un empleado. ¡Wow! Esa frase es para dejarla resonando un rato. Y para que quede claro desde el principio, este análisis va dirigido sobre todo a personas que reciben un sueldo, que dependen de una nómina, ¿cierto? Cierto. Para quienes sienten que quieren pasar de esa dependencia a ser dueños de sus propios activos. Y al final del día tener libertad de elección. Hablamos de quienes se sienten atrapados en esa rueda de cambiar tiempo por dinero. Exacto. Y antes de meternos de lleno en el primer paso, hay que hacer una distinción que es fundamental, es la columna vertebral de toda la estrategia. La diferencia entre independencia financiera y riqueza. No son lo mismo, para nada. Espera, eso me llama la atención. Creo que la mayoría usamos rico e independiente financieramente como si fueran la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia en la práctica? Es una diferencia clave. La riqueza, como la entendemos casi todos, es abundancia, el excedente, los millones en el banco. El problema es que es un objetivo muy vago. ¿Cuánto es suficiente para ser rico? ¿5 millones? ¿10? Claro, es una meta que se mueve. Perseguir el horizonte. Y entonces, ¿qué es la independencia financiera en este sistema? La independencia financiera es algo mucho más concreto. Es un estado mecánico, es un problema de ingeniería con una solución clara. Se alcanza en el momento preciso en que tus ingresos pasivos mensuales... O sea, el dinero que no viene de tu trabajo activo. Exacto. Cuando ese dinero que generan tus activos iguala o supera tus gastos de vida mensuales. Es un número, una meta fija y alcanzable. Y cuando llegas ahí, eres libre. El juego cambia por completo. Entendido. O sea que la estrategia no es perseguir una cifra gigante de patrimonio, sino asegurar tu tiempo primero. La libertad es el objetivo principal. Y la riqueza, puede que llegue después como un subproducto, ¿no? Pero no es la meta. Justo así. Con esa base tan clara, ahora sí, ¿cómo se empieza? ¿Cuál es el primer paso? El paso 1 es el más profundo y, para mí, el más importante. El cambio de identidad financiera. Una de las ideas centrales de este sistema es que la mayoría de los fracasos financieros no son por malas inversiones, son errores de diseño. ¿De diseño? Sí, es como intentar construir un rascacielos sobre arena. Puedes tener los mejores materiales, los mejores planos, pero si la base es inestable, todo se va a venir abajo. El cimiento de todo es tu identidad. Y la fórmula que proponen, que es muy potente, es identidad lleva a comportamiento y el comportamiento lleva a los resultados. La idea es que si intentas cambiar tu comportamiento, digamos, voy a ahorrar más, sin cambiar primero quién crees que eres. No va a durar. Exacto, ese cambio no dura. Vuelves a tus viejos hábitos porque no se alinean con tu identidad profunda. Precisamente. Por eso el cambio fundamental es pasar de una mentalidad de empleado a una mentalidad de propietario de activos. A ver, profundicemos en la mentalidad de empleado. Me queda clara la trampa del tiempo por dinero, pero ¿no es un poco injusto criticarla? Para millones de personas, un sueldo fijo es la definición misma de seguridad.
Es una observación excelente, y es la razón por la que tanta gente se queda ahí. La ecuación fundamental del empleado es tiempo igual dinero. La seguridad parece venir de ese cheque que llega puntualmente, ¿verdad? Claro. Pero es una seguridad frágil. ¿Por qué? Porque el ingreso se detiene en el instante en que dejas de trabajar. Y esto aplica a todos. Piensa en un cirujano que gana $500,000 al año, un profesional de élite. Ajá. Pero si por cualquier razón sus manos dejan de poder operar, su ingreso cae a cero al día siguiente. Es un sistema con un único punto de fallo: la persona. Es la jaula de oro. Puede ser muy cómoda y estar muy bien pagada, pero no deja de ser una jaula. Entonces, ¿cómo piensa la alternativa, el propietario de activos? Su ecuación es radicalmente distinta. Sistemas es igual a dinero. Su pregunta no es cuántas horas más puedo trabajar para ganar más. Su pregunta es qué sistemas o activos puedo construir o comprar para que trabajen por mí. La seguridad, para esta mentalidad, no viene de un empleador, viene de la propiedad, de poseer activos que generan ingresos, duermas o estés de vacaciones. Hay un detalle en los materiales que me pareció fascinante. Este cambio de mentalidad ocurre antes que cualquier cambio en la situación financiera real. Se cuenta que Tamir Kaham tuvo esta revelación a los 45 años, y al día siguiente volvió al mismo trabajo, al mismo escritorio. Nada había cambiado por fuera. Exacto, porque el cambio fue interno. Fue como cambiar el término de búsqueda en el Google de su cerebro. La pregunta dejó de ser ¿cómo puedo conseguir un aumento? Y se transformó en ¿Qué sistema puedo empezar a construir con el dinero de este sueldo? justo eso. El sueldo dejó de ser el objetivo y se convirtió en la herramienta. Y para quienes todavía estamos en un empleo, hay un reencuadre mental que me pareció brillante. Es un cambio de perspectiva poderosísimo. Consiste en dejar de ver a tu empleador como tu jefe y empezar a verlo como tu primer y más importante cliente. Uf, qué bueno. De repente, tu trabajo ya no es una carga. Se convierte en tu fuente de capital semilla. Es el inversor ángel que está financiando la construcción de tu propio imperio de activos. Eso le quita todo el peso emocional negativo. Y también hay una advertencia muy clara. No hay que cometer un suicidio financiero renunciando a ese cliente antes de tiempo. Por supuesto. El trabajo es el motor que financia toda la transición. No se salta del avión sin paracaídas. Por supuesto que no. El ejemplo del bono de $5,000 lo ilustra a la perfección. Sí, es buenísimo. Imagina que dos personas reciben ese bono. La persona A, con mentalidad de empleado, ve esos $5,000 y piensa, poder de compra. Me lo merezco. Exacto. Se dice, he trabajado muy duro, me lo merezco. Y se compra una televisión más grande, se va de vacaciones. El capital se consume, se destruye y vuelve a la casilla de salida, a esperar el próximo sueldo. Mientras tanto, la persona B, que ya adoptó la identidad de propietario de activos, ve esos mismos $5,000 y no ve un televisor. Ve un batallón de soldados listos para ser desplegados en el campo de batalla financiero. Esa metáfora de los soldados es muy potente, porque implica que el capital no es solo un número en una cuenta, es una fuerza de trabajo activa. Totalmente. Gastar el capital es, literalmente, reducir tu propio ejército. Entiendo. La persona B invierte ese dinero en algo que genere un retorno. Intereses, dividendos, rentas, lo que sea. Ahora esos soldados trabajan para ella 24/7 y envían las ganancias de vuelta al cuartel general. Esta persona tiene una regla de oro: nunca matar a sus soldados, o sea, nunca gastar el capital principal. Solo vive O reinvierte a los hijos de los soldados, que son los rendimientos. Es la misma cantidad de dinero, pero dos identidades que llevan a dos futuros financieros radicalmente opuestos. Ok, entonces ya tenemos el nuevo sistema operativo mental instalado. Ya pienso como un propietario de activos, pero es solo una mentalidad. Se siente un poco abstracto, ¿no? Es como tener un coche nuevo y potente, pero sin haber metido ninguna dirección en el GPS. ¿Hacia dónde voy? Fantástica pregunta. Y es la transición perfecta al paso 2. Una nueva identidad sin una dirección clara es solo un buen deseo sin un destino. Necesitas un mapa. Y ese es el paso 2, definir la visión y el índice de independencia financiera. La idea aquí, si entiendo bien, es que libertad es una palabra demasiado vaga. Si pones libertad en un GPS, se queda colgado. No te lleva a ningún lado. Necesitas darle unas coordenadas exactas, una imagen en alta definición de la vida que quieres.
Correcto. Y aquí la estrategia evita una trampa en la que cae casi todo el mundo. La fantasía de las vacaciones permanentes. No te pide que te imagines en una hamaca, en una playa, con una piña colada. Eso no es sostenible ni, para la mayoría, deseable a largo plazo. Entonces, ¿qué te pide que visualices? Un martes típico ideal. Un martes. ¿Por qué un martes? Suena tan normal. Por eso mismo, porque un martes es real. Unas vacaciones eternas son una fantasía, pero un martes es la vida de verdad. La pregunta es, ¿cómo sería un día normal, promedio y sostenible para ti si el dinero ya no fuera el factor que dicta tus decisiones? Qué buena pregunta. ¿A qué hora te levantarías sin despertador? ¿Con quién pasarías tu tiempo? ¿En qué proyectos, hobbies o causas trabajarías por pura elección, no por necesidad? Ya veo, no es soñar con escapar de la vida, sino diseñar la vida de la que no quieres escapar. Y una vez que tienes esa imagen clara de tu martes ideal, Le pones un precio. Calculas, de forma realista, cuánto cuesta ese estilo de vida cada mes. No al año, no para toda la jubilación, mensualmente. Y ese cálculo nos lleva a la métrica más importante de toda la estrategia. el índice de independencia financiera o índice de IF, la fórmula es increíblemente sencilla. Ingreso pasivo mensual dividido entre los gastos de vida mensuales. Y el enfoque en las cifras mensuales es psicológicamente vital. En los documentos se habla de romper el monstruo. Cuando alguien oye, necesitas $2 millones para retirarte, el cerebro entra en pánico. Se bloquea. Se bloquea. Ve un monstruo gigante, un enemigo invencible y se paraliza. La reacción más común es rendirse antes de empezar. Si te sientes tan lejos que ni siquiera intentas dar el primer paso. Pero si el problema se replantea como necesito generar $4,000 de ingreso pasivo al mes, de repente el monstruo se convierte en un problema de matemáticas. Exacto. Es algo que tu cerebro puede empezar a desglosar y a resolver. Se siente posible. Pongamos un par de ejemplos para que quede claro. Dale. Digamos que alguien que empieza tiene unos gastos mensuales de $5,000 y su única fuente de ingreso pasivo es un pequeño fondo que le genera $500 al mes. Su índice de IF es 500 dividido entre 5,000, o sea, 0.10. Lo que significa que ya es un 10% financieramente independiente. El 10% de su vida ya no depende de su trabajo. Ya no está en cero. Exacto. Ya está en el marcador. Ahora, un caso intermedio. Una persona con gastos de 6,000 y un ingreso pasivo de 3,000. Su índice es de 0.50. Está a mitad de camino. A mitad de camino. El 50% de su estilo de vida ideal ya está financiado por sus activos. Puede sentir el progreso. Y la meta, la independencia financiera completa, se alcanza cuando el índice es 1.0. Por ejemplo, gastos de 7,000 e ingresos pasivos de 7,000. En ese momento, has ganado. El trabajo se convierte en algo opcional. Has comprado tu tiempo de vuelta. Lo que es verdaderamente brillante de esto es la psicología que hay detrás. El sistema consigue algo que muy pocos logran, la gamificación del progreso. Lo convierte en un videojuego. Exactamente, como una barra de progreso en un videojuego. El viaje completo de 0 a 1 puede llevar una década, y eso visto desde el principio puede desmotivar. Pero la lucha no es pasar de 0 a 1. La lucha es pasar de un índice de 0.12 a 0.15 en los próximos 6 meses. Y eso sí se siente como una misión que puedes ganar. Es una victoria tangible. Claro. Cada vez que esa cifra sube, aunque sea un 0.01, tu cerebro recibe una pequeña dosis de dopamina. Te da un impulso para seguir. Es la diferencia entre mirar la cima de una montaña lejanísima y enfocarte en llegar al siguiente árbol en el sendero. Conecta directamente con la sensación de la cinta de correr del principio. Con el índice de IF, por fin ves los marcadores de distancia pasar. Sabes que te estás moviendo. Es un sistema de retroalimentación constante, diseñado para mantener la motivación durante un maratón, no un sprint. Cada pequeño aumento en el índice es una prueba irrefutable de que el sistema funciona y de que el destino es real y alcanzable. Un recordatorio importante. Este contenido es estrictamente educativo, no es asesoramiento financiero, de inversión, fiscal o legal personalizado. El éxito depende de la ejecución y las circunstancias de cada persona.
Es fundamental consultar a profesionales calificados antes de tomar decisiones financieras importantes. No hay garantías de resultados. Bien, si tuviéramos que resumir las ideas clave de lo que hemos analizado hoy, yo diría que son 3. La primera, y la más importante, es que el cambio de identidad de empleado a propietario de activos es el cimiento psicológico. Sin ese cambio, cualquier otra cosa que construyas encima será inestable. Totalmente de acuerdo. El segundo punto, para mí, es la visión del martes típico. Es la herramienta para pasar de una fantasía vaga de ser libre a un plano de ingeniería detallado de la vida que realmente se quiere construir. Te da un destino concreto. Y el tercero es el poder del índice de IF. Es la métrica mensual que transforma un objetivo que parece un monstruo inalcanzable en un proceso manejable, medible y sobre todo motivador. Es lo que convierte el viaje en un juego que se puede ganar. Para quienes deseen profundizar o seguir el contenido visual, pueden encontrar el canal de YouTube, The Golden Path to Financial Independence. El usuario es @TamirGoldPath. Se pronuncia @TamirGoldPath. O simplemente busquen en YouTube, The Golden Path to Financial Independence. Con esto, la etapa 1 está completa. Las bases ya están puestas. Una nueva identidad para saber quién eres en este viaje y una dirección clara para saber a dónde vas. En nuestro próximo análisis entraremos en la etapa 2, donde esta mentalidad se empieza a traducir en acción pura y dura con los pasos de mapeo financiero y presupuesto consciente. Y para cerrar, queda una reflexión. Con cada decisión que tomamos, con cada peso o dólar que gastamos o invertimos, ya estamos construyendo un futuro financiero. La única pregunta es, ¿lo estamos construyendo como un empleado, esperando que el avión aterrice solo y de forma segura? ¿O lo estamos construyendo como un ingeniero, diseñando una máquina que, un día, vuele por sí misma? 2025 Tamir Kaham. Todos los derechos reservados. The Golden Path y The Golden Path to FI son marcas comerciales de Tamir Kaham,